Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 13, Satanás. En el último libro de la Biblia, libro del Apocalipsis, leeremos en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Pero antes de principiar la lectura, avisamos que hoy hemos iniciado la última semana de estas conferencias. En la voluntad de Dios continuaremos todos los días a la misma hora, hasta el próximo domingo inclusive. Si el Señor así lo permite, iremos viendo otros temas. Tal vez para mañana, los tiempos de los gentiles. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cómo terminará? Posiblemente también algo sobre la gran tribulación, la revelación de Jesucristo, el juicio de las naciones, el milenio, el juicio del gran trono blanco y finalmente la eternidad. Hoy, esta parte, hablando sobre Satanás. ¿Qué es lo que él hace para con aquellos que están dentro de la puerta? ¿Y cuáles son algunas de sus actividades aquí en el camino ancho? Cuando menos mis hermanos en la fe de Jesucristo comprenderán que estamos hablando sobre cada tema de una manera casi superficial. ¿Este camino acaso no se presta para una semana? ¿Cómo hablar de la venida del Señor en una ocasión? ¿Cómo dedicar una noche al tema de la puerta? La senda limpia merece una semana, pero esperamos que aunque tratemos las cosas de una manera somera, que sea de bendición para nuestros oyentes. Apocalipsis 12, en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El apóstol Juan emplea tiempo pasado, no que esto haya sucedido. Anoche vimos que es algo que ha de acontecer después que el Señor arrebate a los suyos y los lleve al cielo. Pero el Señor hizo pasar delante de la vista de su siervo, como quien contempla una película, los acontecimientos futuros. Y Juan lo describe en forma gráfica. He leído con vosotros el pasaje, especialmente por el contenido de los versos 9 y 10.
se nos habla del gran dragón, de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y de quien se nos dice que engaña al mundo entero, y que es el acusador de los creyentes. No piense nadie que Satanás sea un dragón. El Señor está ocupando lenguaje figurado, por supuesto. ¿Cómo entenderlo? Por la lectura de los libros anteriores. Nunca entenderemos el libro número 66 si no hemos estudiado los 65 libros anteriores. En Jeremías y en Ezequiel Dios ocupa la misma palabra, dragón, que algunos piensan que puede haber sido el cocodrilo. Y Dios lo ocupa cuando habla de Faraón, el rey de Egipto, y Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hombres impíos, sin piedad, hombres crueles, vengativos. Y cuando describe a Satanás bajo la figura del gran dragón, está haciendo que aquel enemigo es sumamente cruel. Le describe además como la serpiente antigua. A través de la Biblia, desde el primer libro, la serpiente simboliza la astucia. Y Satanás, además de ser astuto, es la serpiente antigua. Miles de años de experiencia tiene. Podemos formarnos una idea de su poder cuando se nos dice que engaña al mundo entero. Cuando el apóstol Juan habla a los creyentes, los que están dentro de la puerta, dice, sabemos que somos de Dios. Y hablando de los que están fuera, dice, todo el mundo yace bajo el dominio del maligno. ¡Qué tremendo engañador! Engaña al mundo entero. Se le llama también diablo, vocablo que significa calumniador. Y a través de la Biblia vemos cómo Satanás lo hace. Si está delante de Dios, levanta calumnias en contra de los hijos de Dios. Si está activo en la tierra, calumnia a Dios y hace que el ser humano crea que Dios es muy diferente a lo que en verdad es. Además, otro título, Satanás. El Señor ha juntado varios títulos, no todos los títulos que el enemigo tiene, pero ha puesto acá varios títulos para formar para nosotros un cuadro comprensivo, para que tengamos un concepto adecuado de cómo es Satanás, el adversario. El adversario de Dios, el adversario de los creyentes, el adversario también del pecador sin salvación. Cuando el Señor Jesús habla de Satanás, lo llama el príncipe de este mundo. ¿Y cuánto poder no tiene en el mundo? En la política, el príncipe de este mundo. Inmenso poder. El príncipe, porque hay uno que tiene más poder. El Dios de este siglo, como veremos más adelante, aquel que domina en los círculos religiosos. Por un lado y por el otro lado, Satanás, ¿qué adversario es? Hablaré brevemente en cuanto a aquellos que están dentro de la puerta. El apóstol Pablo, al comienzo de su carta a los Colosenses, está dando gracias a Dios. Doy gracias al Padre, dice. ¿Por qué, Pablo? Porque Él nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tan pronto el pecador confía en Cristo, entra por la puerta, Dios le ha librado del poder del maligno y le ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Y la seguridad de la salvación es tan grande como el mismo Señor Jesús nos lo explica cuando dice, de todo aquel que está dentro confiando en Él, mis ovejas, dice Él, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y Satanás lo sabe. Hay creyentes tímidos. Hay personas que no son creyentes aún, porque piensan no voy a poder continuar en los caminos del Señor. Pero tan pronto el pecador se arrepiente y se entrega al Señor, está en la mano del Todopoderoso. Y Satanás lo sabe. Jamás podrá arrebatar a aquel ser humano y hacer que salga por la puerta y vuelva otra vez al camino ancho. A lo mejor tú piensas otra cosa. A lo mejor te han hablado de hermanos descarriados, de algunos que un día fueron creyentes y después volvieron a las andanzas y realmente su vida es peor que antes. Hermanos, es posible que un creyente dé mal testimonio, que sufra un desliz, pero que salga por la puerta y vuelva al camino de antes, y que vaya de mal en peor. Hermano de labios sería. Pretendió ser del Señor. Hay miles y miles de personas que un día dijeron yo creo, pero más adelante su vida demostró que nunca fueron creyentes. Si hablo a algún creyente que no esté bien con el Señor, enfriado espiritualmente, mejor no hablar de la salvación de tu alma, mientras no lo demuestres, porque la palabra de Dios no te respalda. Que puede ser recuperado, sí, pero no es el momento de hablar de salvación ni seguridad de ella. La palabra de Dios no da su apoyo. ¿Qué hace Satanás con el pecador que ha entrado, que está bajo el amparo, disfrutando de los cuidados de Cristo? Lo que puede hacer y lo que hace, le tienta. Y le tienta mucho. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, nos habla de la tentación de Jesús. 40 días y 40 noches en el desierto. Y leemos solamente de las tentaciones culminantes. Y cada vez que el tentador lanza su tentación, el Señor toma la espada en su mano, la palabra de Dios, y se defiende. Y Satanás se retira, se aleja. El segundo hombre, Señor del cielo, le ha vencido, no por el hecho de ser Dios, sino porque, tomando lugar de hombre, vive en dependencia de Dios y ocupa la palabra de Dios. Al final del Evangelio según Lucas, un creyente es tentado. Y el Señor dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cuidado, Pedro, tú eres mío. Pero Satanás os ha pedido a todos, y tú vas a ser el blanco principal. Yo he rogado por ti. Y Pedro, gracias, Señor. Señor, dispuesto estoy a ir a la cárcel contigo y también a la muerte. A lo mejor ellos son capaces, Señor, de flaquear. Yo no. ¿Y qué pasó a este creyente que realmente amaba a su Señor? Lleno de confianza en sí, no comprendiendo cuán poderoso era el enemigo, 3 veces negó conocer a Cristo. Después lloró amargamente y fue perdonado. Si tú has entrado por la puerta, vas a ser tentado. Y el tentador conoce bien el lado débil tuyo, el lado flaco, como decimos.
Nos ha estudiado por años y sabe de qué manera atacar. Pero hay defensa acá en la palabra. ¿Qué más hace? Trata de desanimar a los creyentes para que no oren. El libro de Daniel, capítulo 10, es un hombre ferviente, está orando de acuerdo a la voluntad de Dios y no según algún capricho personal. Y no llega la respuesta y van pasando los días y las semanas. Dios le oyó desde el primer momento. Y Dios envió un mensajero angelical. Y cuando llega, ¿qué dice? Dios te oyó, pero ha habido oposición satánica. ¿Y Dios permite aquello? Lo permite. Pero Dios oye y Dios contesta. Y a la vez Dios permite la oposición satánica para poner a prueba la fidelidad, la paciencia, la sinceridad de lo suyo. Satanás siempre trata de impedir que los que estamos dentro de la puerta oremos. Yo lo sé. Me levanto en la mañana para orar y como si me estuviera indicando una y mil cosas que yo debería hacer primero. Pero yo sé quién es y cuál es su táctica. ¿Qué más hace? Cada vez que el creyente en Cristo da algún mal ejemplo, el acusador de nuestros hermanos, ahí está pronto a acusarnos. ¿Tú has entrado por la puerta? ¿Tú sabes que el diablo te tienta? Mucho cuidado. ¿Acaso quieres tú que él te acuse delante de Dios? Esa mujer que se dice ser hija tuya, mira cómo está viviendo. Ese hombre que un día dijo, yo entro por la puerta y confío en Cristo. ¿Oh Dios, te has fijado en él? ¿Y lo que dijo hace poco? ¿Así son tus hijos? Así es el acusador de los hermanos. Y qué vergüenza nos siente el salvado por Cristo. Estas cosas os escribo, dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando el creyente se da cuenta, he ofendido a mi Señor. Un pensamiento tal vez, una palabra, alguna actitud. ¿Qué ha de hacer aquel creyente? Si confesamos nuestros pecados, estas palabras el Señor no las dirige a los que están fuera. Está hablando a los que son de la familia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El acusador de los creyentes, pero abogado tenemos delante de nuestro Padre. Creo que no debo ocupar más tiempo hablando de los que están dentro, porque el mayor deseo mío y de mis hermanos acá es que vosotros que estáis fuera, que entréis por la puerta. Deberemos dedicar los minutos restantes, pues, a pensar en los que están fuera. ¿Y cuáles son algunas cosas que Satanás está haciendo en medio de vosotros? En Marcos capítulo 4, voy a mencionar los pasajes. Si algunos pueden ubicarlos rápidamente, está bien. Pero voy a rogar que no perdáis el tiempo buscando pasajes cuando conviene más atenerse a la exposición. En Marcos 4 el Señor cuenta la parábola del sembrador y dice: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Qué gráficas son las palabras del Señor. El sembrador sale con la buena semilla, la siembra, pero una parte cae sobre la tierra, dura, junto al camino, y vienen las aves, siempre mirando, buscando alimento, y comen la semilla. Y los discípulos: Señor, ¿qué significa esto?
Y el Señor dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Dónde pensáis vosotros que Satanás está más activo? Según la Biblia, está muy activo aquí en esta sala. Satanás, justamente, en una de las tentaciones del Señor no le llevó al templo. ¿O vosotros creéis que Él está en otra parte? El sembrador es aquel que toma la palabra de Dios y la siembra, lo que estamos haciendo noche tras noche. Las diferentes clases de terreno en la parábola, hemos leído de una sola clase, representan las condiciones de los corazones de nuestros oyentes. Y hay corazones, como aquel terreno endurecido, en el campo por el ir y venir de la gente. Los corazones endurecidos por el pecado. Y sembramos la semilla y predicamos el Evangelio y decimos, amigo, tú estás en este camino. Mira, tú vas hacia la muerte. El camino conduce al lago de fuego. Mira, aquí está la puerta. Haz un alto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el sembrador sembraba la semilla y una parte caía encima y venían las aves del cielo y la comían. Es el diablo. La persona escucha la palabra y después que la escucha viene Satanás y él quita la palabra. ¿Y por qué? Porque Satanás comprende perfectamente bien lo que tú no pareces comprender. Que de la única manera que Dios imparte vida eterna, de la única manera que el pecador puede recibir salvación, es por la comprensión y la recepción de la palabra. El ser humano dice, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿No tengo que poner de mi parte algo? Como si la tierra dijera al agricultor, yo voy a producir acá una excelente cosecha, no necesito de ti y la semilla tuya. ¡Qué absurdo! Entendemos que si no se siembra la semilla, si esto no cae en tierra preparada, no va a haber jamás fruto. La naturaleza y la Biblia están en perfecto acuerdo. Esta es la semilla, y si logra entrar en tu corazón, si tú crees el Evangelio, tú vas a tener salvación, y si no, no. De ahí que Satanás se opone. Que ese caballero no acepte el mensaje, que esa señorita no dé cabida a la palabra de Dios. Algunos dicen, sí, nunca había escuchado antes, pero también cada uno tiene sus propias ideas. Estamos sembrando la semilla incorruptible. Dice el apóstol Santiago hablando de la salvación, Él, Dios, nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos por la palabra de Dios. Y amigo, nunca vas a nacer de nuevo si no recibes la palabra y pones tu fe sencillamente en ella. Esa es la labor de Satanás. Que no crean, que escuchen y después que olviden todo lo que escucharon. Ya, quité la semilla. Trabajo bien hecho, dice el enemigo. ¿Qué más hace? He aquí otra muestra. En la segunda carta de Pablo a los Corintios. Mejor el interesado me pregunte después dónde leímos. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Si alguien no ha entendido el Evangelio, si no ha recibido bendición a través del Evangelio, es porque él está entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. A veces cuento una anécdota muy sencilla, y mientras más sencilla mejor, tal vez. Se trata de un hombre que vivía en una parte de playa, a orillas del mar. Asistía a su iglesia, se comportaba bien, era servicial, pero evidentemente no tenía la seguridad de la salvación. Para él la salvación dependía de él, de su conducta y de sus prácticas. Y a fin de ayudarle cierto día, un creyente en el Señor fue a visitarle, y al entrar en la casa le dijo: por favor, vamos a cerrar la puerta, las ventanas y los postigos. Qué cosa tan extraña. Y cuando lo hicieron, quedaron a oscuras dentro de la casa. El creyente había tomado en sus manos antes una escoba. Entregando la escoba en manos del dueño de casa, le dijo: ahora, señor, eche usted las tinieblas para afuera, porque no me siento muy cómodo acá, está tan oscuro. A trabajar con la escoba, echando para afuera las tinieblas. ¡Qué absurdo más grande! Y pensó el dueño de casa: pero ¿qué querrá decirme? ¡Qué insensatez tan grande! Esta no es la manera, dijo él. Bueno, ¿y cómo podremos deshacernos de las tinieblas? Es muy fácil, dijo. Se trata de abrir la puerta o abrir la ventana. La luz está afuera, caballero. El sol está brillando. Listo. Y abrieron la ventana y entró la luz. Y yo sé que tengo unos cuantos oyentes acá, y quizás durante cuántos años están trabajando con la escoba, tratando de lograr la salvación de su alma, creyendo: tengo que hacer esto y privarme de lo otro y perseverar en esto o aquello. No, tan inútil como cerrar las puertas y ventanas y procurar lanzar las tinieblas. ¿Qué tengo que hacer? Escucha a Dios un momento. Permite tú que el Evangelio te aclare las cosas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No tengo que amar yo a Dios? No, Él te amó a ti. ¿No está exigiéndome algo para que se lo dé? No, Él lo dio todo. Y Cristo murió por ti como murió por mí. Y yo ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. Esta es la luz que disipa las tinieblas. Cristo padeció una sola vez por los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Esto es admitir la luz. Pero los incrédulos, los que no creen, permiten que Satanás siga haciendo su trabajo de cegar el entendimiento, y cada día es más densa la tiniebla. En la misma segunda carta de Pablo a los Corintios, él habla de otra actividad y dice: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Ángel de luz. Y Satanás tiene sus ministros. Si Dios tiene los suyos, los que predican el Evangelio puro, Satanás también tiene sus ministros. Y también andan muchas veces con la Biblia debajo de sus brazos o en la mano. Pero dice Pablo, lo que pasa es que predican a otro Jesús.
Y los oyentes reciben otro espíritu y aceptan otro evangelio. ¿Hay otro Jesús? Sí que lo hay. ¿Cuántos no predican a otro Jesús? El Maestro, el mártir, aquel que nos dejó ejemplo, y no el verdadero Jesús que salva y guarda. Otro espíritu. ¿Cuánto no nos hablan algunos de las manifestaciones del Espíritu? Cuando lo que se ve es un gran desorden y un absoluto desconocimiento de lo que el Espíritu dice, hágase todo de forma decente y con orden. ¿Otro evangelio? Realmente, dice Pablo, no hay otro evangelio, pero sí hay quienes que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hablan del evangelio, pero más bien predican de la experiencia personal, de los sueños, de las cosas que dicen haber sentido. Predican que la salvación es por el bautismo. Ese es otro evangelio. Que la salvación es en base a los sacrificios personales. Es otro evangelio pervertido. Que el descanso se encuentra no en la persona que dijo, venid a mí, os haré descansar, sino que hay que guardar un día y reposar un día. O hay que dar dinero. ¿Cuántos evangelios? No voy a perder el tiempo, pero hay quienes predican otro evangelio, bastante diferente. Evangelio que no proporciona perdón, que no satisface y no conduce al cielo. Satanás está quitando la buena semilla de los oyentes. Está cegando los entendimientos de aquellos que no creen. Y está presentando otro evangelio pervertido. Y hay millones que lo aceptan. Un pasaje más, y con esto habremos de terminar. Dice Pablo a los creyentes, antes vosotros anduvisteis aquí en este camino, anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes vosotros erais guiados por Satanás. Así como vive todo el mundo, por aquel camino descendente donde aparentemente es tan fácil y tan ancho que todo se le permite a la persona. Ahora os dais cuenta que era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él era vuestro guía, vuestro engañador. Satanás guía a las almas, les guía a fin de que lleguen al lugar que fue hecho para él, el fuego eterno. Engaña miserablemente al ser humano, pero ¿cómo logra hacerlo? Bueno, dice Pablo, tuvimos experiencia. Nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo también creí por un tiempo que estaba bien acá, porque encontraba en el mundo lo que yo quería. Y pensaba, esa gente que está adentro, esa gente de cara larga, esa gente que se junta para orar, para leer la Biblia, no quisiera estar con ellos. Cuando llegaban a casa de mis padres y querían cantar, listo, tocaba el piano y cantaban. Pero cuando terminaban de cantar me sentía incómodo. Ahora quizás, ¿qué me van a decir? Y me llevaban a las predicaciones, y según el predicador, había algunos que encontraba simpático y contaban anécdotas, pero había otros que... Y cuando me llevaban a una reunión de oración, ¡qué reunión tan larga! ¡Qué mal me sentía! Supongamos, amigos, que en esos años Dios por algún milagro me hubiese llevado al cielo, ¿me habría sentido contento allí? Todo lo que era mi vida no lo habría encontrado. Y Satanás me decía, Guillermo, tú estás bien acá donde estás. De acuerdo a tus deseos,
de acuerdo a tus pensamientos. Esa es la manera de vivir. Claro, aquí a un borracho decía, tú no tienes que ser eso. Aquí a unos fanáticos también. El fanatismo no es para ti, pero a ti te encantan otras cosas. Aquí están. Y de acuerdo al gusto de cada ser humano, Satanás le va colocando el cebo. Y el ser humano dice, ¿yo entregarme a Cristo? No, yo soy un ser libre. Yo hago lo que yo quiero. Y no me voy a rendir a Cristo. Y Satanás siempre ocultándose, está presentando el cebo. Ahora, si uno fuera chileno, no contaría esta ilustración. Pero para mí es apta y debe contarse. En una parte del campo, un señor tenía crianza de cerdos. Un vecino también. Y el vecino miraba a su amigo y pensaba, pero con qué facilidad lleva los cerdos al matadero. Cuando a mí me cuesta mucho porque son tan rebeldes. Y un día dijo, no sé cómo usted lo hace, vecino. Veo que cuando usted parte con sus cerdos, los lleva al matadero y no tiene ningún problema. Y yo tengo tantos problemas. No se ha fijado en algo muy importante, dijo. Este alimento les gusta. Entonces yo tiro un poquito dentro del predio y ellos están siempre mirando abajo y se tiran a la comida. Salgo por el portón y otro poco. Y me siguen. Y voy por el camino, un poquito acá, otro poco allá, otro poco, hasta que han entrado en el matadero antes que se den cuenta. Sí. Se trataba de cerdos, ¿ah? ¿Será muy fea la comparación? Hay gente aquí que nunca mira hacia arriba. Nunca miran más adelante. No se preocupan del cielo y no se preocupan del lago de fuego. Lo que hay aquí cerca. Esto me gusta, esto está de acuerdo a mis pensamientos. ¿Y Satanás? ¿Hasta cuándo te vas a dejar engañar? Oh amigo, tú eres un ser humano, creado con inteligencia para vivir en comunión con Dios. ¿Cuántos años te ha engañado? ¿Cuántas promesas te hace? Entra por la puerta. He tomado más tiempo. Me vais a perdonar. Y si tú entras por la puerta, me vas a dar las gracias también. Entra por la puerta, mientras rogamos que el Señor os bendiga su palabra.